Bien, esta sesión tiene por objeto analizar la situación de miles de niños, niñas y adolescentes huérfanos de uno o dos padres que fallecieron producto del virus COVID-19. A esta sesión ha sido citada la señora Carla Rubilar Barahona, ministra de Desarrollo Social y Familia, e invitada la señora Blanquita Honorato Lira, subsecretaria de la Niñez, y la señora Patricia Muñoz García, defensora de los derechos de la niñez. De conformidad con el acuerdo de comités parlamentarios del día 29 de mayo del año 2018, les recuerdo que los proyectos de resolución relacionados con el tema de esta sesión especial y que deban ser votados en ella solo podrán ser presentados durante los 30 primeros minutos de la sesión, vale decir máximo hasta las 18:04. Los comités parlamentarios podrán usar de las palabras hasta por 60 minutos distribuidos de forma proporcional. Los tiempos se encuentran publicados en sus pupitres digitales y en las pantallas de la sala de sesiones. En el tiempo previo, contemplado en el artículo 76 del reglamento, que corresponde al Comité de Revolución Democrática, Comunes, Convergencias Sociales e Independientes, intervendrá hasta por 15 minutos el diputado señor don Alejandro Bernales. A continuación, harán uso de la palabra las señoras diputadas y señores diputados, según los tiempos proporcionales que le corresponda a cada comité. Le ofrezco la palabra al diputado señor Alejandro Bernales. Gracias, presidente. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes han quedado huérfanos porque alguno de sus padres ha muerto de COVID? Esta pregunta es el motivo por el que nos reunimos hoy, porque, aunque no lo crean, no tenemos esa respuesta y la necesitamos con urgencia, ya que es una realidad de la que nos tenemos que hacer cargo, no mañana, no la próxima semana, sino hoy. Solo así podremos tomar las medidas adecuadas que vayan en apoyo de estos niños, niñas y adolescentes que hoy nuevamente hemos olvidado. Antes de comenzar mi intervención, quiero agradecer a la mesa de esta Cámara y a los jefes de comité de cada bancada que acogieron la solicitud que hice en este mismo hemiciclo para convocar a la brevedad a esta sesión. Esperar hasta octubre, que fue la fecha propuesta en un primer momento, para abordar este tema era una verdadera negligencia de nuestra parte. El tema que abordaremos en esta sesión es gravísimo y requiere que diseñemos políticas públicas con urgencia. Presidente, el 28 de mayo de este año, una publicación en redes sociales llamó mi atención. Decía: muy aciago día hoy en Achao, Chiloé. Nuestro colegio está de duelo. Falleció de COVID un padre de 3 niños. La mamá está luchando intubada en el hospital de Castro. Pedimos oración por esta familia. Ante esta dramática situación no me quedé de brazos cruzados y me contacté rápidamente con docentes y directivos de ese colegio para conocer en mayor detalle la profundidad de este caso y poder colaborar desde nuestro rol. De la misma forma, conversé con autoridades de salud regionales para comentarles sobre este conmovedor caso y pedir especial apoyo en el cuidado de esa madre que se debatía entre la vida y la muerte en el hospital de Castro en Chiloé. Transcurridos los días, recibimos buenas noticias. La madre de los niños ya no estaba intubada y se estaba alimentando por su cuenta. Sin embargo, eso no se sostuvo y días después su salud nuevamente se agravó. Finalmente, el 4 de julio por la noche, fui contactado por parte de la comunidad de Achao para informarme que la madre de esta familia
no había logrado recuperarse del duro golpe del COVID, lo que desencadenó en su muerte. ¿Qué hago? ¿Cómo los ayudo? ¿Qué podemos hacer? Fueron las primeras preguntas en las que pensé. Luego de un par de horas de reflexión y frustrado ante esta terrible realidad, me hice la pregunta más obvia y sencilla, pero que me llevaría a visibilizar una cruda realidad que en Chile hemos olvidado. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes han quedado huérfanos en pandemia en Chile a raíz de la muerte de alguno de sus padres por COVID? Esa misma madrugada comencé a investigar y no encontré información al respecto. Ninguna noticia o reportaje que aludiera a esta ignorada realidad en Chile. Lo único disponible en redes hacía referencia a experiencias de otros países como Perú, Brasil, India, Estados Unidos, pero de Chile, nada. Al día siguiente, el lunes 5 de julio, me contacté con diversas autoridades nacionales para solicitar y conocer si manejaban cifras respecto al panorama de esta situación en nuestro país e investigar si se habían tomado medidas para ir en ayuda de estos niños, niñas y adolescentes. Tristemente, nadie, absolutamente nadie, manejaba dicha información y constaté una vez más que todos nos habíamos olvidado de quienes tanto decimos defender. Ese mismo día, enviamos junto a la Defensora de la Niñez un oficio al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para solicitar las cifras de cuántos niños, niñas y adolescentes han perdido a ambos padres, a uno de ellos o incluso a sus tutores. Información que hasta la sesión de hoy seguimos sin obtener. Estimadas y estimados colegas, este es un drama profundo y una crisis humanitaria dramática de la que debemos hacernos cargo de manera urgente, seria y responsable. Perú estima que ya son 11.000 los niños, niñas y adolescentes que han perdido a uno o ambos padres, por lo que ya hace varios meses legislaron a favor de una pensión de orfandad hasta los 18 años. Brasil reporta 45.000 niños, niñas y adolescentes que han perdido a sus padres y el Estado se ha hecho cargo de programas de apoyo emocional tanto para ellos como para las familias que los están acogiendo. Y además, esta semana ya comenzaron a discutir la entrega de apoyo económico. A esta lista se suben Estados Unidos, India, Colombia y recientemente Bolivia, como parte de algunos de los gobiernos que hoy están ocupándose de esta grave realidad. El caso de los 3 hermanos de Chiloé develó una realidad terrible y feroz. Y habla muy mal de todos nosotros que, habiendo pasado más de 1 año y medio de pandemia, no nos hayamos dado cuenta antes de esta grave situación. De acuerdo a cifras entregadas a nuestra Diputación, extraoficialmente por la Subsecretaría de la Niñez, habrían 2.500 casos de niños, niñas y adolescentes que han perdido a algunos de sus padres y dentro de esos, al menos 283 niños, niñas y adolescentes habrían perdido a sus 2 padres. Sin embargo, habiendo pasado ya semanas desde que nos pusimos en contacto con ellos para conocer los datos en detalle, el Gobierno no nos ha podido dar un catastro serio que nos permita abordar de manera responsable esta situación. De hecho, ayer por la tarde se comunicó con nosotros la Subsecretaría y nos comunicó que la cifra que se nos había dado anteriormente, la que acabo de leer, la de los 283 niños, niñas y adolescentes que han perdido a ambos papás, era un dato errado y que por el momento el Ministerio solo considerará un dato global general donde no se distingue a quienes han perdido a uno de sus padres o a ambos. Diputados y diputadas, ¿cómo es posible que como Estado nadie haya pensado en el desamparo y la desprotección en que los niños, niñas y adolescentes quedan una vez que mueren sus padres? Consideremos que antes de la pandemia en Chile existían aproximadamente 17.600 niños, niñas y adolescentes con padres o madres o ambos muertos. Hoy la pandemia tristemente viene a profundizar esta cruda realidad. Una vez que dimos a conocer el caso de los 3 hermanos de Chiloé y que comenzamos un trabajo en conjunto con distintos actores como la Defensoría y la Subsecretaría de la Niñez para conocer los antecedentes y estar en conocimiento cierto de cuáles eran las necesidades, pude observar con mucha desazón cómo algunos parlamentarios presentaban proyectos sin tener mucha idea de cuál era el problema de fondo. Cuando hablamos de la niñez no podemos improvisar, porque ya hemos hecho eso muchas veces y por demasiado tiempo. Hoy necesitamos conocer las cifras para comprender la magnitud de esta tragedia, pero lo más importante es conocer el caso a caso,
la realidad que hoy está viviendo cada uno de esos niños, niñas y adolescentes. Solo así podremos diseñar las políticas públicas adecuadas. A pesar del profundo dolor de perder a sus padres, la situación de los hermanos chilotes ha sido de acompañamiento por parte de la comunidad de Achao. El liceo donde estudian, sus profesores, vecinos y autoridades locales como el alcalde René Garcés han estado ahí para acompañarlos. Actualmente, una de las hermanas mayores de estos niños, que vivía en Santiago junto a su familia, decidió hacerse cargo de ellos y se trasladó a vivir a Achao, donde comenzó una nueva etapa de su vida. Presidente, permítame alabar la nobleza del gesto de esta hermana, que sin dudarlo pensó primero en sus pequeños hermanos y decidió no alejarlos de su comuna, de sus amigos, de su colegio y de su entorno. Pero, presidente, ¿qué está ocurriendo con el resto de los niños? Sabemos en qué situación se encuentran. ¿Estarán siendo acompañados adecuadamente? ¿Su calidad de vida se mantendrá o habrá empeorado? ¿Alguien se estará haciendo cargo de ellos? ¿Cuántos son? Perú y Brasil reportan que ante esta grave crisis, muchas y muchos de estos menores de edad en orfandad han tenido que ingresar al mundo laboral. Otros, al quedar solos y sin familiares que los cuiden, han tenido que entrar a hogares equivalentes al Sename. Por otra parte, algunos hermanos han sido separados, ya que uno se va a vivir con un tío, otro con un abuelo y otro con algún cercano a la familia, ya que económicamente es insostenible el aumento del gasto que implica la llegada de estos niños. En India, el índice de tráfico de niños y explotación sexual ha aumentado. En Bolivia, muchos jóvenes entre 19 y 24 años se están haciendo cargo de sus hermanos menores y han tenido que abandonar sus estudios de educación superior, por lo que el gobierno de ese país está implementando becas para esos casos. Como ven, el panorama es muy complejo y multidimensional, por lo que no se resuelve simplemente entregando una pensión de orfandad, como algunos han propuesto en esta sala. Colegas, nuestro trabajo es garantizar que se respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y lamentablemente, en el caso de quienes han quedado en orfandad, no lo estamos haciendo. Desde el Partido Liberal y el Nuevo Trato, junto a los diputados Vlado Mirosevich, Natalia Castillo y Pablo Vidal, hemos presentado un proyecto de resolución que esperamos sea aprobado en esta jornada. También hemos impulsado una mesa de trabajo con diversas autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, la Defensora de la Niñez y UNICEF, para abordar un programa integral que pueda dar solución definitiva a los niños que han quedado huérfanos en esta pandemia. Urge que podamos generar coordinaciones básicas, como por ejemplo que los certificados médicos de defunción registren si él o la fallecida era padre, madre o tutor de un menor de edad. La información actualizada de datos como este son esenciales para determinar el tipo de ayuda que se requiere. Presidente, llevamos casi un mes pidiendo los datos exactos y aún no recibimos esa información. Y precisamente por ese motivo estamos convocados a esta sesión. Hace justo 2 semanas, el diario electrónico de Clinic publicó el reportaje Ignorados en Pandemia, donde se habla de varios casos más, aparte del de Chiloé, y este reportaje, investigado por las estudiantes Josefa Cepeda y Gabriela Méndez de la Universidad Católica, señalan en la misma nota que ellas solicitaron también hace más de un mes un oficio pidiendo estos datos. Y lamentablemente, la información solicitada a los organismos a cargo ni siquiera tuvieron la deferencia de responderles. Todo lo que he relatado anteriormente es la constatación de algo sumamente triste y desolador. Lamentablemente, cuando hablamos de los niños primero, es un simple eslogan falso y armado que algunos utilizan solo al momento de sacar un rédito político. Presidente, reitero, esta crisis sanitaria no puede seguir profundizando la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Debemos hacernos cargo de esta realidad urgentemente y diseñar políticas públicas necesarias que vayan en apoyo de ellas y ellos. Espero que a la brevedad podamos generar en conjunto con el Ejecutivo una serie de medidas que vayan en apoyo de estos miles de niños, niñas y adolescentes que habíamos olvidado. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, estimado diputado. Le recuerdo a todos los señores y señores jefas de bancada que tienen que hacer llegar a la mesa quiénes son las personas que van a intervenir en esta sesión especial. Le ofrezco la palabra a la diputada doña Sandra Amara, por 3 minutos. Muchas gracias, presidente. El COVID-19 ha sido un enemigo implacable, que a la fecha ha cobrado más de 35.000 vidas de compatriotas a lo largo y ancho de nuestro país. Lo complejo de esta cifra, además de la magnitud de la misma, es todo aquello que quien ha fallecido va dejando atrás. En los últimos días, todos nos conmovimos al conocer la historia de 3 niños de Chiloé, de 6, 12 y 14 años, que perdieron a su papá y a su mamá producto del coronavirus. Lo más dramático es que si esos niños no tuvieran a ningún familiar que los cuidara, quedarían en el total abandono. Si bien en un escenario de normalidad hay personas que fallecen todos los días, la magnitud actual es completamente distinta, al punto en que aún no tenemos actualizada la cifra de los niños, niñas y adolescentes que han perdido a sus padres. Es así como un grupo de diputados de la bancada UDI nos unimos y decidimos solicitarle al Gobierno que aborde este tema con la mayor seriedad, estableciendo la entrega de una pensión que ayude también a los adultos que se han quedado al cuidado de los menores que han perdido a sus padres, entendiendo que es el rol del Estado proteger a estos niños y no abandonarlos a su suerte, acompañándolos con políticas públicas que sean efectivas y que les permita salir adelante, desarrollándose de forma integral y con un acompañamiento psicológico permanente, velando así por la salud de los niños, niñas y adolescentes. Necesitamos contribuir a mejorar las condiciones de nuestros niños que han sufrido las pérdidas de su padre, de su madre o ambos producto del COVID. Necesitamos seguir avanzando como sociedad en materias básicas y entender que el futuro de cientos de menores están en juego y que tenemos el deber de apoyarlos. Hoy no podemos proponer solo una pensión de orfandad. Este debe estar acompañado de un acompañamiento psicológico permanente y de medidas que propendan al desarrollo integral de los menores en cuestión. La salud mental de quienes pierden a un ser querido se ve sumamente golpeada y debemos, como Estado, acompañarlos en su camino de formación en forma integral. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputada. Le otorgaré entonces la palabra en segundo lugar al diputado don Cristian Moreira. Diputado Moreira, le recuerdo al resto de la jefe de bancada que no tenemos más inscritos. Gracias, señor presidente. Todos sabemos en esta sala cuáles han sido las nefastas consecuencias que nos ha dejado esta pandemia, tanto en lo económico, social, educacional y laboral. Sin embargo, también hay una arista que no ha sido suficientemente visualizada. Me refiero a la situación de miles de chilenos que han perdido algún ser querido debido a este virus. Este devastador escenario golpea aún con más fuerza a los niños, niñas y adolescentes que han perdido a uno o ambos padres, lo que, según se ha señalado por organismos internacionales, son más de 1 millón de menores en el mundo que les ha tocado enfrentar la muerte de alguno de sus padres o abuelos, perdiendo así a quienes fueron el sustento principal de su vida y que hoy deben lidiar con las dificultades emocionales y sociales de la tragedia. Y es que esta situación en nuestro país no ha sido la excepción, ya que a raíz de los más de 35.000 fallecidos que nos ha dejado la pandemia a la fecha, se desconoce cuántas de estas personas eran madres o padres, dejando a cientos o quizás miles de niños y niñas y adolescentes, soportando las consecuencias de esta adversidad, situación que, según nos han indicado diversos profesionales, les acarrea una exposición evidente a la vulnerabilidad social, mayor estrés, enfermedades e incluso riesgo de abuso y caer en la pobreza, lo que refleja un panorama desolador para todos y cada uno de estos niños, niñas y adolescentes. Es por ello que no podemos continuar impávidos ante este escenario y tomar prontamente las medidas que sean necesarias para apoyar y acompañar a cada uno de los menores afectados. En este sentido, estamos presentando un proyecto de resolución con un grupo de parlamentarios
en el cual le solicitamos al Gobierno que entregue una pensión de orfandad, ayuda en materia psicológica, acompañamiento durante el proceso y contención emocional, como asimismo otorgar todos los beneficios existentes que les permita llevar una vida con el menor sufrimiento posible, producto de la tragedia que les ha tocado vivir. Finalmente, quiero reiterarle al Ejecutivo realizar las acciones necesarias para no dejar a nuestros niños, niñas y adolescentes en el desamparo y que puedan recibir urgentemente las ayudas que les permitan en parte llevar de mejor manera el doloroso proceso que les ha tocado vivir. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra a la diputada doña Natalia Castillo. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos quienes nos acompañan en esta sesión especial que ha solicitado el diputado Bernales, quien ha levantado este tema. Yo le agradezco porque la situación de niños, niñas y adolescentes bajo la pandemia ha sido muy crítica en distintos ámbitos, en el ámbito escolar, en el ámbito emocional, su salud mental y física se ha visto deteriorada. Y según el último reporte, además de la situación de COVID, el reporte de ayer, 27 de julio, hay 35.151.000 personas que han fallecido. Probablemente de esa cifra, muchos de ellos son padres y madres de niños pequeños, número que todavía no tenemos tan actualizado porque no tenemos los debidos cruces de datos que nos permitan tener el número exacto de niños, niñas y adolescentes que han perdido a uno o más progenitores. Es parte de la información que queremos recabar también en esta sesión especial. En junio del año 2021, los estudiantes de periodismo Gabriela Méndez y Josefa Cepeda solicitaron justamente al Registro Civil la cantidad de padres y madres que tenían hijos o hijas menores de 18 años fallecidos por cualquier causa entre el 3 de marzo del 2020 y el 7 de junio del 2021. Paralelamente, se solicitó el mismo dato con un año de diferencia desde el 1 de diciembre del 2018 hasta el 1 de marzo del 2020. De acuerdo a eso, se puede construir un número de 1.852 padres y madres que murieron teniendo hijos menores de 18 años. 1.894 más que en los 2 años anteriores a la pandemia del COVID-19. Este número, aunque podría ser impreciso, ya que no incluye la causa de muerte ni el número de hijos, por ejemplo, es un número que realmente nos debe alarmar. Los lugares, además, donde más fuerte golpeó la pandemia fue justamente en aquellos lugares más empobrecidos. En la región metropolitana, por ejemplo, Conchalí, Cerro Navia, La Granja, Renca y San Ramón son las comunas que registran mayor porcentaje de personas fallecidas respecto a las comunas del sector oriente. Entonces, ¿cuántos niños y niñas y jóvenes huérfanos están contenidos ahí? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Cuántos niños de esos, por ejemplo, hoy día tienen la posibilidad de que algún familiar los acoja? Tampoco lo sabemos. ¿Cuántos de esos niños van a terminar en alguna residencia de Sename o alguno de sus colaboradores esperando también por una adopción? No lo sabemos. Y justamente ese es el objeto de esta sesión especial, presidente, saber cuáles van a ser las políticas públicas enfocadas en este grupo de la población que se ha visto afectado de esta manera tan brutal como es perder a ambos padres o a ambas madres. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Le otorgo la palabra al diputado demócrata cristiano, don Mario Venegas. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a mis distinguidos colegas y he querido hacer uso de la palabra especialmente para felicitar y agradecer muy sinceramente al diputado señor Bernales que nos haya hecho ver una realidad que en verdad nos había pasado desapercibida. Gracias, diputado, porque usted le da una dimensión humana a un problema que ciertamente tiene un tremendo
valor que usted lo haya colocado aquí como un tema de discusión. Tiene un tremendo valor que nos haga tomar conciencia que es necesario que se definan políticas públicas en esta materia. Primero, llegar, como usted lo decía, casi con desesperación, a que se cuantifique, ¿no es cierto?, el tema. ¿Cuántos son los niños que están, o jóvenes que han sido, ¿no es cierto?, han perdido a sus padres y luego a partir de allí definir políticas públicas y acciones que vayan en apoyo de estos niños? La orfandad es un drama y en determinados momentos de vida, ¿no es cierto?, adquiere mayor importancia. Por eso yo, de verdad, no, a mí no había visto, y créame que cuando vi la citación no llegué a dimensionar el valor y la importancia que tiene lo que usted nos ha planteado. Y por cierto, creo que usted le hace un gran beneficio a este Congreso y a esta Cámara de Diputados cuando deja vislumbrar que también hay entre nosotros personas que son capaces de ver esta dimensión tan humana del problema, de los muchos aspectos, ¿no es cierto?, y aristas que ha tenido esta pandemia y los efectos tremendos que esto significa. Así que lo felicito y cuente conmigo para apoyar en cualquier acción que en adelante, ¿no es cierto?, desde el punto de vista legislativo se pueda plantear sobre esta materia. Lo felicito de verdad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, estimado diputado. Le otorgo vía telemática la palabra a doña Francesca Muñoz. Gracias, presidente. La situación de los niños que han perdido uno o ambos padres producto del COVID-19 o incluso por otra causa durante la pandemia es claramente muy preocupante. Son niños, niñas y adolescentes que quedan en una clara situación de vulnerabilidad y en otros casos expuestos a ser institucionalizados. En nuestro país no existe aún un estudio que determine, ¿cierto?, que permita entregar los datos concretos a la cantidad de niños que se encuentran en esta situación. Allí hay harto que mejorar para obtener toda la información. Por otra parte, la revista médica británica holandesa The Lancet ha publicado un estudio al respecto que estima que en el mundo cerca de 1 millón de niños han experimentado la muerte de sus padres, cuidadores, uno o ambos padres que estaban ellos estaban en su cuidado. Si a esto le sumamos las medidas de confinamiento y el cierre de las escuelas, se reducen las capacidades para establecer medidas de protección respecto a estos menores que necesitan intervención y apoyo. Habitualmente en estas situaciones los abuelos son quienes, ¿cierto?, juegan un rol clave en la familia extendida, otorgando apoyo emocional y económico a sus nietos. Y en cuanto a las acciones que como autoridades debemos tomar, hay un gran consenso, ¿cierto?, a nivel internacional en orden de que las respuestas gubernamentales que se propongan deben ser abordadas desde una perspectiva familiar. Los niños se benefician cuando forman parte de una estructura y las familias necesitan el apoyo y las herramientas que el Estado pueda otorgar para esa protección y cuidado de los niños que están afectados en estas situaciones. Y de esta manera se busca evitar que los niños caigan en una desprotección y sobre todo evitar su institucionalización, que sabemos que puede acarrear muchas veces problemas aún mayores. Creo que como Estado debemos atender esta situación con urgencia y no solo mediante el apoyo económico, que por cierto es muy necesario, sino que también con medidas de apoyo familiar, apoyo en salud mental, educacional y herramientas de monitoreo a niños, niñas y adolescentes para evitar en la mayor medida posible su institucionalización, procurando su bienestar en su familia inmediata y extendida. He dicho, gracias, presidente. Muchas gracias, estimada diputada. Corresponde el uso de la palabra por el tiempo restante de la bancada de la UDI a don Osvaldo Urrutia. Diputado Urrutia, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Hace algunas semanas atrás, todos los aquí presentes nos conmovimos al conocer una lamentable y triste historia ocurrida en la comuna de Quinchao, en la provincia de Chiloé, donde 3 pequeños hermanos de tan solo 6, 12 y 14 años
sufrieron la pérdida de su padre y de su madre a causa del coronavirus, quienes fallecieron con apenas, además de solo un mes. Una triste y dura realidad que hasta ese día se mantenía en el absoluto anonimato en nuestro país, pese al drama que significa para un niño o para un adolescente quedar huérfano a tan temprana edad, especialmente por culpa de una pandemia que nadie preveía, pero que todos deseamos que esté pronto a terminar. Por lo mismo, señor presidente, una vez que conocimos de esta triste historia, averiguamos y nos enteramos de que, según datos extraoficiales, existirían en Chile, en nuestro país, otros 300 niños que han perdido a su padre y a su madre, producto del coronavirus. Junto a un grupo de diputados de mi bancada, la Unión Demócrata Independiente, decidimos enviarle una carta a la ministra de Desarrollo Social solicitándole una pensión de orfandad para estos niños que están pasando por este duro y dramático momento. Es probable, y es lo que todos esperamos, que muchos de los menores dispongan de una red familiar extendida que les permita seguir acompañando para no ver afectado su desarrollo ni crecimiento, y que no terminen internados en un hogar del Sename. Señor presidente, el problema que agrava aún más la situación es que muchas de estas familias, por mayor voluntad que tengan para hacerse cargo de los menores que han quedado huérfanos, deben incurrir en un gasto económico que no tenían previsto y que no pueden enfrentar. Me refiero a los gastos para poder ofrecer un buen cuidado en alimentación, en techo, en abrigo, en educación, en salud, en transporte, en vestuario, por nombrar algunos que significan una carga económica que quizás no todas las familias sean capaces de enfrentar en este momento. Por eso mismo, señor presidente, queremos reiterar nuestra solicitud a la ministra de Desarrollo Social en orden a crear esta pensión de orfandad para quienes se puedan hacer cargo, ojalá fuera su familia extendida, de los niños que han perdido a ambos padres, garantizando que puedan mantener un desarrollo adecuado, al menos hasta cumplir la mayoría de edad e idealmente hasta que terminen sus estudios superiores. Como diputado que forma parte de esta coalición de gobierno, recuerdo perfectamente que uno de los compromisos más importantes de la campaña del presidente Piñera fue que los niños iban a ser los primeros en la fila. Esta es la oportunidad de demostrarlo. Este es el minuto, por su intermedio, señor presidente, de hacer cumplir nuestra palabra y no abandonar a su propia suerte a quienes están viviendo este duro y dramático momento. He dicho, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado diputado. Se le ofrece la palabra a algún miembro del Comité Socialista, del Mixto, del PPD, del Partido Comunista, de Evópolis y del Partido Radical, que aún no se han inscrito. ¿Nadie más va a hacer uso de la palabra? Entonces procederemos a darle la palabra, recordando que ya expiró el tiempo de ingresar los proyectos de acuerdo. Le daremos la palabra a la ministra de Desarrollo Social, doña Carla Rubilar. Ministra, bienvenida. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los honorables diputados y diputadas que están acompañándonos hoy día en esta sesión especial para un tema especialmente relevante. Contarles que estamos con la subsecretaria de la Niñez, con el equipo de la subsecretaría de la Niñez en esta sesión, y efectivamente para nosotros como Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en particular para nuestra subsecretaría, este tema es de especial relevancia. Contar de que nosotros sabemos que está presente en esta sesión también la defensora de la niñez, a quien aprovecho de saludar, Patricia Muñoz, también representantes de la UNICEF, con quienes estamos trabajando ya en una mesa a solicitud de diferentes parlamentarios, partiendo obviamente por el parlamentario que pidió la sesión especial el día de hoy, el diputado Bernales. No obstante eso, como ustedes pudieron ver en las diferentes intervenciones, este es un tema muy relevante para muchos parlamentarios que nos han manifestado la necesidad de poder abordar esta materia. Contarle que desde el minuto 1 que la Defensoría de la Niñez nos levantó esta necesidad de poder avanzar en una mirada integral de protección para los niños, niñas y adolescentes que han perdido a uno de sus padres,
o a dos de sus padres, es decir, a la totalidad de sus progenitores. Lo cierto es que hicimos un trabajo mancomunado y es muy importante comentar de que esta mesa partió el día 14 de julio y hoy día efectivamente nosotros traemos a través de una presentación de la subsecretaria Honorato la información y los canales de acción que se están trabajando en materia de esta mesa con estándares internacionales y acompañados con la UNICEF y la Defensoría. En esa materia, para nosotros, presidente, si usted lo tiene a bien, nos gustaría poder hacer una presentación entendiendo de que esta es la motivación, lo que mueve a los diferentes parlamentarios, diputados y diputadas de poder enfrentar de una manera integral, entendiendo que la infancia de una otra manera tiene necesidades de tener una mayor prioridad y es por eso que en el gobierno del presidente Piñera hemos avanzado, ¿no es cierto?, en la construcción y en la creación del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia, ¿no es cierto?, en lo cual estamos en un proceso de implementación, sobre todo considerando los niños que pudieran sufrir vulneraciones, y es también donde estamos avanzando, obviamente, y esperamos tener prontamente una ley de garantías de la niñez. Es porque mucho más allá de los niños que hoy día nos llaman, obviamente, y nos emplazan a tomar acciones, como son los niños que han perdido a alguno de sus padres por el COVID, lo cierto es que tenemos muchos niños de otras índoles, ¿no es cierto?, donde podemos refrendar, por ejemplo, a algún niño que pierda a su madre por un acto de femicidio y inmediatamente a su padre, ¿no?, que fue el que cometió ese delito, y donde tenemos muchos niños en otras causales que también tienen estas necesidades. Y en ese sentido es esta red, obviamente, de legislaciones que estamos sacando adelante, más toda la oferta programática en materia de niñez que tenemos que enfrentar de una manera mucho más mancomunada, integrada y un trabajo, obviamente, mucho más coordinado para poder enfrentar las necesidades de los diferentes niños y niñas adolescentes que van más allá, sin duda alguna, de este golpe tan duro que es obviamente un niño, una niña y un adolescente que pierde a su padre por COVID. Y ese es el trabajo mancomunado que se está haciendo a través de la Subsecretaría de la Niñez, con la Defensoría, con los parlamentarios de las diferentes comisiones y sin duda alguna también con el Poder Judicial, que tiene un rol muy relevante que cumplir en materia obviamente de las medidas de protección que hay que tomar cuando una familia así lo requiera. En ese sentido, presidente, yo quisiera pedirle, si usted lo tiene bien, que nuestra subsecretaria pueda exponer un PPT para nosotros, y esto yo quiero dejarlo muy claramente desde el minuto 1 que recibimos el oficio de la defensora y la comunicación directa con ella y con los diferentes parlamentarios que nos han levantado obviamente este tema tan doloroso. Se hizo un trabajo muy rápido, muy expedito, que nos permite obviamente traer los primeros antecedentes, porque no quiero decir cifras, estamos hablando obviamente de un tema muy delicado, muy doloroso, muy complejo de enfrentar, y traemos los primeros antecedentes para mostrarle a esta honorable Cámara de Diputados y también para seguir trabajando en conjunto. Yo creo que esto hay que tener una perspectiva al respecto de la necesidad, como nos lo han planteado muchos diputados y diputadas que veo hoy día presentes en la comisión, de afrontarlo de una manera mucho más integral. Y en ese sentido nosotros traemos un plan revisando la experiencia internacional, revisando efectivamente las iniciativas que se han planteado en los diferentes países, pero quiero decirle que son eso, iniciativas, ideas, lo va a profundizar la subsecretaria, pero que ninguna se ha convertido ni materializado todavía en una política pública, porque levantar datos, antecedentes, es un tema de especial relevancia y de especial prolijidad que hay que realizar, algo que nosotros hemos hecho con especial dedicación y que traemos hoy día, y esperamos mostrarle que ese camino iniciado con la Defensoría y con UNICEF, esperamos que reditúen un plan integral, no solamente obviamente para los niños que han perdido a sus padres en materia del COVID, sino también por otras situaciones como la que yo les planteaba, que nos han levantado diferentes parlamentarios, como son por ejemplo los niños que han perdido a sus padres en temas tan difíciles como el femicidio. Así que ese es el trabajo que estamos realizando, queremos mostrarla en esa presentación y obviamente esperar que las resoluciones que saque esta Cámara de Diputados continuar el trabajo conjunto que ya iniciamos y que esperamos de buena fe, entendiendo que los niños están efectivamente por sobre cualquier interés político, que los niños y niñas adolescentes además que están en un tema tan complejo como perderlo en una pandemia la más grave y como podemos ver en los fallecidos de los diferentes países, muy difícil de enfrentar, de muy alto nivel de complejidad,
Esperamos de verdad que podamos hacerlo con la altura de mira, entendiendo además de que esto va a trascender este gobierno, va a llegar al gobierno que viene probablemente, porque estamos hablando de un impacto muy fuerte que va a durar durante muchos años, que no es reversible, obviamente que no podemos paliarlo, aunque queramos. En ese entendido esperamos de verdad que esta motivación que hemos visto en los diferentes diputados y diputadas de enfrentarlo con esa altura de mira, con esa mirada integral que amerita la infancia en nuestro país, nos permita sin duda alguna tener un trabajo y una respuesta, ojalá a mediano plazo, a corto y mediano plazo, que sea integral y dé respuesta a estos niños, niñas y adolescentes. Así que si usted lo tiene bien, presidente, podemos pedirle que podamos exponer ahí con un PPT de la subsecretaria y poder permitirle a ella también profundizar en los datos que le interesan a los diferentes diputados y diputadas que motivaron esta sesión. Ningún problema, al contrario, con el mayor de los gustos y agrado, pero mientras implementamos para poder subir el PPT, le voy a ofrecer la palabra, si lo tiene bien, a la señora defensora de los derechos de la niñez y, desde luego, darle la bienvenida a esta sala vía telemática, la señora Patricia Muñoz García. Defensora. Muchas gracias, señor presidente. Los saludo muy cordialmente y por su intermedio a todas las diputadas y diputados presentes en esta sesión. Como Defensoría de la Niñez, la verdad es que resta poco por referir a lo que ya ha sido indicado por la ministra Rubilar, pero me gustaría hacer algunos énfasis, particularmente en primer término, agradecer al diputado Bernales su no solo preocupación, sino ocupación en relación con este dramático tema, que expone efectivamente a muchos niños, niñas y adolescentes a una situación no solo dolorosa desde el punto de vista de la pérdida de sus padres, sino que también que revela la necesidad de abordar y de diseñar una política pública acorde a las necesidades que ellas y ellos puedan enfrentar en virtud de esta pérdida irreparable. Y también agradecer, si se me permite, por su intermedio, señor presidente, a la ministra Rubilar y a la subsecretaria Honorato, que inmediatamente recibido el requerimiento que formulamos como Defensoría de la Niñez para que este tema sea abordado con el sentido de urgencia que amerita, no solo tuvieron la inmediata disposición para responder y para requerir a las instituciones responsables, de las que me imagino la subsecretaria de la Niñez expondrá a continuación, aquellos datos que digan relación con precisión con cuántos niños, niñas y adolescentes están enfrentando esta situación, sino que también la disposición inmediata para poder trabajar en la mesa de la que ha dado cuenta la ministra Rubilar, a la que hemos sido, por supuesto, invitados como Defensoría de la Niñez y a la que se ha integrado también UNICEF, de manera tal de que nosotros podamos propender a un trabajo conjunto que favorezca que el diseño de un programa o de política de parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través de la Subsecretaría de la Niñez pueda ser lo suficientemente pertinente y oportuno para abordar esta situación. Y termino, señor presidente, agradeciendo esta oportunidad, pues me interesa también conocer, por supuesto, la presentación que va a hacer la subsecretaria Honorato, que entiendo va a clarificar de mejor manera cuál es la situación en la que nos encontramos como país en este momento en relación con este tema, la importancia que tiene la Ley de Garantías de la Niñez y la Adolescencia. Porque efectivamente cuando uno concibe un país con las exigencias que nos impone la Convención, son precisamente este tipo de temas los que se pueden abordar desde una mirada integral que está contenida en ese proyecto de ley, donde la mirada integral no se concibe solo en relación con cada niño, niña y adolescente y el ejercicio efectivo de sus derechos, sino que también integra de manera eficiente y potente el rol insustituible que tienen sus familias en el desarrollo armonioso e integral de ellos y de ellas. Y en ese caso, obviamente, habida cuenta de la pérdida de los padres, es algo que a través de este mecanismo puede abordarse con mayor profundidad, que evitando, por ejemplo, la exposición a situaciones como la institucionalización o la incapacidad del Estado de orgánicamente responder a una protección efectiva. Y por eso es que nosotros esperamos que la Ley de Garantías sea cuanto antes ley de la República, porque nos parece que estos temas, como también los que ha relevado la ministra Rubilar, temas como qué pasa con los niños, niñas y adolescentes que son hijos de víctimas de femicidio, respecto de quienes, por supuesto, nosotros desde el año 2019 venimos como Defensoría de la Niñez solicitando acciones específicas y programas específicos, son materias que, desde la perspectiva de la integralidad de un sistema proteccional,
pueden ser abordados con la coordinación y la intersectorialidad suficiente y necesaria para responder. Así que agradezco los minutos concedidos, señor presidente, y por su intermedio, por supuesto, me interesa oír la presentación que la subsecretaria Honorato realice, con la finalidad de conocer con precisión cuáles son los datos y seguir trabajando, como de costumbre, con la disposición permanente que la Defensoría de la Niñez ha tenido y tendrá para con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Subsecretaría de la Niñez. Muchas gracias. No, gracias a usted, al contrario, siempre será muy bienvenida en esta sala. Antes de darle la palabra a la ministra para hacer la presentación, ha solicitado la palabra la diputada en el tiempo del Partido Comunista, la diputada doña Carol Cariola. Diputada Cariola, tiene usted el uso de la palabra. Sí. Muchas gracias, presidente. Presidente, la verdad es que como bancada del Partido Comunista no quisimos quedarnos fuera de esta discusión porque nos parece del todo importante y relevante. Yo le agradezco tanto a la ministra como a la defensora de la niñez por hacer parte de esta conversación y obviamente también nos interesa mucho poder escuchar la presentación que se va a dar ahora. Sin embargo, nos parece importante poder hacernos parte de la reflexión que se da en esta sesión especial en relación a la situación de los niños, niñas y adolescentes que han quedado en una situación de orfandad, con niños que hoy día no tienen a sus padres o a sus madres o incluso a ambos a raíz de las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Creemos pertinente y necesario que se aborde este doloroso y complejo tema, que además tiene ribetes humanos tremendos, que también tiene consecuencias sociales que claramente tenemos que tratar y resolver de la mejor manera como Estado de Chile. Yo comparto con la defensora de que un elemento central de esta discusión en función del estado de los niños y niñas y adolescentes que quedan desamparados a propósito del fallecimiento de sus padres o madres, no solo por el caso del COVID-19, sino que también en otras situaciones, es un tema que debemos tratar en mayor profundidad y siempre lo decimos y lo repetimos una y otra vez. Por eso no deja de ser sorprendente el veto presidencial que se ha declarado inadmisible en la Comisión de Familia a propósito de esta situación que se dio con la discusión del proyecto de ley de garantías de la niñez. Una primera reflexión es preguntarnos si era posible evitar además las consecuencias terribles con los elevados índices de mortalidad y la crisis sanitaria que hemos tenido que enfrentar. Según los datos del DEIS, hasta ayer habían 35.151 personas que habían perdido la vida producto del COVID-19, lo que en relación con la cantidad de habitantes pone a nuestro país en la lista de una de las naciones que más fallecidos registran en términos porcentuales. Esto es triste. Si pensamos además que era posible un diseño distinto para enfrentar la pandemia, sobre todo el cierre de fronteras, para comenzar, haber abordado con más fuerza el tema de la trazabilidad, la toma de PCR, las cuarentenas efectivas, los apoyos económicos reales que llegaron muy tarde y que afortunadamente hoy día podemos decir lo hemos ido resolviendo, pero después de estar en este ranking que es muy triste. Lo central que tiene esta sesión como objeto, ¿cierto?, es debatir el qué vamos a hacer como sociedad con estos niños, niñas y adolescentes que han perdido a su padre o madre o a ambos, que sin duda es una situación terrible y que por lo mismo merita consideraciones humanas de soporte y asistencia social integrales, tanto desde el punto de vista de apoyo en lo psicológico, lo médico, lo social, lo económico y en otras situaciones y otras medidas también. Sabemos que hay otras enfermedades que dejan a muchos niños y niñas, adolescentes, huérfanos o huérfanas, y por ello no podemos desconocer este aspecto, pero además la magnitud que tienen las muertes asociadas a la pandemia, porque dejan cifras que lamentablemente son escalofriantes, presidente. Una primera solicitud que hacemos a las autoridades de gobierno es poder levantar al corto plazo toda la información que aquí se ha planteado ya, exacta respecto a la cantidad de niños, niñas, adolescentes que han perdido algunos de sus progenitores o a ambos. Además, creemos que es importante que se tomen las medidas y por supuesto, todas las... Lamentablemente, el tiempo asignado terminó, pero vamos a seguir en la línea de lo que usted está señalando. Así que vuelvo a ofrecerle la palabra a la ministra y para que a su vez, digamos, la subsecretaria de la Niñez, doña Blanquita Honorato, nos pueda hacer la presentación que nos prometió.
Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer, saludar a todos los diputados, a todas las diputadas presentes, a la defensora de la niñez, por cierto, que siempre es una gran aliada para nosotros en el trabajo y en el abordaje de niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos que son más vulnerables, ¿verdad?, que están en situaciones más complejas. Por supuesto, también agradecer a la UNICEF, al Poder Judicial, al Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, que nos han apoyado también en este trabajo, y por cierto, los parlamentarios y parlamentarias que han estado comprometidos e interesados en avanzar en este tema y que han levantado y que han hecho que esto sea importante en la agenda pública y que no solamente sea un tema particular de ciertas familias, ¿verdad?, sino que esto se aborde integralmente como política pública. Así que, tal como decía la ministra, como decía la defensora, nosotros efectivamente desde el primer momento en el que se nos levantó este tema, nos pusimos a trabajar arduamente. Nos parece muy importante que podamos hacerlo y también agradecer el compromiso nuevamente de todos quienes han estado en ello. Como les comentábamos, desde el 14 de julio que nosotros estamos trabajando en una mesa de trabajo con instituciones involucradas, dentro de las cuales está UNICEF, está la Defensoría de la Niñez, estamos nosotros obviamente parlamentarios y parlamentarias que han estado interesados, y por cierto, comentar entonces que nosotros además, desde el Ministerio de Desarrollo Social, en nuestro rol de coordinador de la política social, hemos también estado coordinados con el Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, con el Poder Judicial, con el Ministerio de Educación, para poder avanzar en aquellas soluciones que sean pertinentes para este grupo de niños, niñas y adolescentes. Comentarles también, tal como decía la ministra Rubilar, UNICEF en su momento nos está apoyando, ¿verdad?, con generar estándares y con orientaciones para abordar esta temática de manera adecuada, en base, obviamente, al enfoque de derecho y al interés superior del niño, y también considerando buenas iniciativas que se hayan logrado en otros países. En ese sentido, recalcar que efectivamente hay países donde esto es una preocupación, sin embargo, aún no existe una solución concreta que se haya generado realmente en otros países, sino solamente ideas e iniciativas, y la idea es que nosotros también podamos ser pioneros y podamos también ir en ese mismo camino de poder ir avanzando ya en cosas más concretas que se traduzcan desde ideas, ¿verdad?, a políticas y programas más particulares y que estén dentro del quehacer público, obviamente para hacernos cargo de manera adecuada como garantes de derechos que somos desde el Estado. Este plan de trabajo que se hizo desde la mesa se basa, como les comentaba, en base a los estándares propuestos por UNICEF, que se van a presentar a continuación, y obviamente también dentro de esta mesa se han incorporado, como les comentaba, nuevas instituciones para un abordaje integral, porque esto, tal como también decían algunos parlamentarios, algunas parlamentarias, no tiene que ver simplemente con la pérdida de un padre o una madre, que obviamente no es una situación simple, pero no es únicamente con eso, sino que esto afecta otros ámbitos de la vida que tienen que ver, por una parte, con lo social, porque muchas veces los niños, niñas pierden a su proveedor principal, también con lo educacional, también con la salud mental y obviamente con lo emocional. En ese sentido, entonces, los estándares internacionales para el abordaje de esta situación que nos plantea UNICEF tienen 4 pasos. El primer paso es adoptar una definición del grupo objetivo con enfoque de derechos. El segundo paso es cuantificar y desagregar los datos, tal como se ha solicitado aquí, para abordar, elaborar e implementar programas y monitorear la situación. Establecer, en tercer lugar, parámetros y estándares programáticos que orienten las acciones de política. Y por último, adoptar programas de apoyo a las familias, obviamente a los niños, niñas y adolescentes y a sus familias, y las medidas de acuerdo al interés superior del niño. En primer lugar, entonces, lo que teníamos que hacer era adoptar una definición del grupo objetivo con enfoque de derecho. En ese sentido, tal como se ha hecho internacionalmente, y esto se viene haciendo en casos de pandemia desde el virus del SIDA, ¿verdad?, se ha considerado el grupo de niños, niñas y adolescentes a todos quienes hayan perdido a su madre y o a su padre. ¿Ya? ¿Y ese estándar por qué es? Esto no tiene que ver con la poca seriedad de los datos, sino que tiene que ver con que el dato administrativo no mide la relación afectiva que existe dentro de los hogares. Por tanto, aquí es un problema que es más familiar, y que cuando se pierde uno de los miembros, un adulto responsable, ¿verdad?,
es igualmente grave y nosotros la idea aquí no es achicar el número, sino que al revés, es considerar el grupo más amplio de niños, niñas y adolescentes que están pasando por esta situación y no restringirnos únicamente a quienes han perdido a ambos padres o madres, ya que este es el estándar internacional y el mismo también que propone la Convención de los Derechos del Niño. Por otra parte, los datos administrativos comentarles que fueron obtenidos desde el Ministerio de Salud, con el Registro Civil y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, e incorpora a padres y madres muertos que han muerto por COVID-19 entre los periodos de marzo de 2020 y julio de 2021. Esto está actualizado al día de ayer, 27 de julio de 2021. Ahora, tal como les comentábamos, la idea es, en segundo lugar, es cuantificar y desagregar los datos para poder abordar, elaborar e implementar programas y monitorear la situación. En primer lugar, comentarles que hoy día, al 27 de julio, perdón, ayer, tenemos 2.029 hogares con niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que tienen al menos a su madre o al padre fallecido o fallecida por COVID-19. De estos hogares, el 72% aproximadamente tiene a un solo niño, el 21% tiene a 2 niños y el 7% tiene a 3 o más niños, niñas y adolescentes. El promedio de los padres es de 51,7 años y de las madres de 44,7. Comentarles que de los hogares con madre o padre fallecido por COVID-19, ¿ya?, están distribuidos en las regiones de manera equitativa a la población también existente. Sin embargo, podemos ver que un poco más de la mitad, es decir, un 54,1%, está concentrado en la región metropolitana, seguido de las dos otras grandes regiones, ¿verdad? Región de Valparaíso y región del Biobío, ¿ya? Son números que están distribuidos también ampliamente en todas las regiones y por tanto esto es un problema que nosotros tenemos que abordar de manera nacional, ¿verdad? Y no particular de ciertas regiones en ciertos momentos, ¿ya? Ahora, en términos de la calificación socioeconómica, que eso también es importante, comentarles que 70,5% de los hogares que están en esta situación pertenecen al 40% de menores ingresos del registro social de hogares, ¿ya? Claramente esta distribución de muertes desgraciadamente es regresiva en el sentido de que afecta de mayor manera a las familias más pobres, más vulnerables del país, y eso sin duda entonces implica un desafío importante para nosotros como ministerio que tenemos como misión abordar y trabajar con estas familias de manera adecuada. Sin embargo, también hemos podido averiguar, ¿verdad?, que el 87,1%, o sea, casi la totalidad de los hogares, recibió algún beneficio de ingreso familiar de emergencia, y eso implica entonces que claro, tal como se muestra en la distribución socioeconómica, el beneficio del Estado para poder abordar la vulnerabilidad y el aumento de la pobreza que ha ocurrido durante la pandemia, también ha sido abordado en estas familias de manera adecuada. Ahora, sin embargo, aquí estamos hablando obviamente solo de el apoyo socioeconómico que requieren. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos, tal como hablábamos, era establecer parámetros y estándares programáticos que orienten las acciones de política pública. En ese sentido, entonces, hemos estado en trabajos importantes con el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial para evitar la separación familiar y mantener junto a los grupos de hermanos. Entender que cuando muere un niño, un padre, una madre, ¿verdad?, un cuidador principal, esto pasa, la visión de los niños, niñas y adolescentes pasa por un proceso judicial, y ese proceso judicial tiene que tener un estándar de enfoque de derecho y tiene que resguardar el interés superior del niño, y eso implica entonces intentar que en la medida de lo posible los niños, niñas y adolescentes se mantengan dentro de su estructura familiar original y, por supuesto, mantener junto a los grupos de hermanos. Esto obviamente implica, lo que hablábamos anteriormente, otro tipo de apoyos, ¿verdad?, que ya vamos a ir conversando en términos de cómo esa familia que se hace cargo también logra hacerse cargo con las condiciones necesarias para poder acoger de manera adecuada a los niños, niñas y adolescentes que llegan al hogar. En segundo lugar, tenemos la priorización del acogimiento en familia extensa, como hablamos, o con el cuidado del sobreviviente, por supuesto, con el fin de asegurar entonces que los niños permanezcan dentro de sus estructuras familiares existentes. Y lo que aquí estamos proponiendo, ¿verdad?, es en caso de familia extensa, equiparar, ¿verdad?,
el estándar que se tiene también con las familias de acogida en términos de las habilidades parentales, ¿verdad? Es decir, la evaluación de capacidades de crianza y obviamente la necesidad de entregar apoyo socioeconómico en caso de que corresponda. Eso también lo han planteado otros diputados, diputadas, y por supuesto es parte de lo que estamos considerando. En tercer lugar, tenemos procurar una estructura de apoyo psicosocial y socioeconómico. Ya para ello, entonces, estamos trabajando ampliamente con el resto de los sectores para lograr convenios intersectoriales de priorización y de priorización de acceso a la oferta de estos niños, niñas, adolescentes y sus familias, por supuesto, y una revisión permanente de estos datos y asegurar que coincidan con las realidades familiares. Entender también, como hablábamos, que a veces los datos administrativos no necesariamente se condicen con las realidades familiares, entonces aquí no se trata solamente de levantar datos, sino que como subsecretaría también tenemos la obligación, es lo que estamos haciendo también, de asegurarnos que esos datos coincidan con la realidad. ¿Qué estamos haciendo y cuál es el plan que proponemos, verdad? Y cómo vamos a seguir trabajando. Por una parte, tal como propone UNICEF, estamos activando servicios y estrategias comunitarias de apoyo familiar. En ese sentido, entonces, donde tenemos oficinas locales de la niñez, hemos activado las redes comunitarias y, por supuesto, también lo estaremos haciendo con organizaciones sociales y de la sociedad civil. Entender aquí que las comunidades también son un factor protector importante en la vida de niños, niñas y adolescentes, sobre todo en estas situaciones donde han perdido algún cuidador, alguna cuidadora, y por tanto fortalecer las comunidades para nosotros es prioritario. En segundo lugar, tenemos obviamente los programas de protección social y transferencia de recursos e ingresos, que es un poco lo que hablábamos anteriormente. Tal como veíamos, lo que nosotros tenemos que lograr es acercar de mejor manera la oferta social disponible y el registro social de hogar en las familias afectadas, ver que había un porcentaje de alrededor de un 9% de familias que no tienen registro social de hogares, por tanto, ahí nosotros también como Ministerio de Desarrollo Social y Familia tenemos un trabajo importante en términos de acercar la oferta a esas familias, y por supuesto asegurar el traspaso de beneficios en caso de cambio de tuición de niños, niñas y adolescentes. Aquí lo que nosotros necesitamos es que si es que había un padre o una madre que estaba recibiendo un beneficio social, que se haga la transferencia adecuada de ese beneficio a quienes hoy día tienen el cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes, y para eso entonces estamos haciendo un trabajo interno que tiene que ver con cómo nosotros vamos actualizando los procesos y mejorando nuestros procesos para lograr. En tercer lugar, tenemos la priorización de niños, niñas y adolescentes en familias y sus familias, obviamente, en oferta de apoyo a la crianza. Ya nosotros desde Chile Crece Contigo, desde el programa Habilidades para la Vida, Ministerio de Educación, y otro tipo de programas desde el Ministerio de Interior, por ejemplo, tenemos programas de apoyo a la crianza que permiten a las familias, especialmente a quienes reciben a estos niños, niñas y adolescentes, poder abordar de mejor manera este tipo de situaciones. En ese sentido, entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí es generar espacios de priorización de estas familias, de modo de nosotros lograr que quienes reciben a los niños, niñas y adolescentes tengan las capacidades adecuadas y necesarias para poder contener y poder acoger a los niños, niñas y adolescentes de una manera que no revulnere sus derechos y que no los haga pasar por un nuevo sufrimiento. Tenemos el acceso preferente a servicios de salud mental y de apoyo psicosocial. Aquí, obviamente, tal como nosotros hemos visto, hay temas que tienen que ver con los programas de habitabilidad, con educación, con salud. Esto no es un problema solamente de la Subsecretaría de la Niñez o del Ministerio de Desarrollo Social. Aquí todos, tal como se ha dicho, todos los ministerios tenemos que tenemos que coordinarnos, tenemos que articularnos para poder abordar esta situación que, por cierto, es muy compleja, que nos estremece y que sin duda nos tiene muy preocupados. Eso en general. Comentar que estamos trabajando fuertemente en esto. Tenemos todo el interés de abordar esto de manera seria, de manera responsable, y por cierto, vamos a seguir haciéndolo en la medida y con la misma urgencia, ¿verdad?, que lo hemos hecho desde un inicio. Reiterar, ¿verdad?, que llevamos 2 semanas trabajando arduamente en esto, ya tenemos los datos, tenemos un plan, y en ese sentido, entonces, agradecer nuevamente a todos que nos han apoyado para llegar a esto, y obviamente encomiar a toda la gente que nos ha estado apoyando a seguir haciéndolo para que podamos también nosotros lograr prontamente ir incorporando a los niños y adolescentes de la familia en una oferta adecuada que nos permita también
reparar de alguna manera el horrible daño y el horrible sufrimiento por el que tienen que estar. Muchísimas gracias. Gracias a usted, estimada subsecretaria. Agradecerle también a la señora defensora de los derechos de la niñez, doña Patricia Muñoz, y por cierto a nuestra ex colega, doña Carla Rubilar, ministra de Desarrollo Social y Familia, pero especialmente agradecerle al diputado, que gracias a lo que usted ha hecho, don Alejandro Bernales, hemos podido reflexionar hoy día, como hace mucho tiempo yo creo no lo hemos hecho, y permítame que desde la mesa ocupe esta tribuna para darle las gracias, decirle a la ministra, a la defensora y a la subsecretaria que cuente con la colaboración de esta Cámara. Y bueno, vamos a hablar a través de los proyectos de resolución, así que los vamos a someter a votación. ¿Usted quería? ¿No? Estamos. Entonces, corresponde votar el proyecto de resolución número 1636 presentado por el diputado señor don Alejandro Santana. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. La propuesta de resolución 1636, al margen del diputado Alejandro Santana, está firmada por don Bernardo Bergen, don José Miguel Castro, don Francisco Iguren, don Gonzalo Fuensalida, don Andrés Lonton, la diputada Erika Olivera, la diputada señora Jimena Osandón, don Leopoldo Pérez y don Sebastián Torrealba. Y en su parte dispositiva solicita a su excelencia el presidente de la República mandatar al Ministerio de Salud y al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, como a los órganos competentes, efectuar un levantamiento de información y catastro respecto de los niños, niñas y adolescentes que hayan quedado en situación de orfandad dada la muerte de madre y o padre producto de haber contraído el virus SARS-CoV-2. En segundo lugar, la fijación de un monto de subsidio estatal para niños, niñas y adolescentes que hayan quedado en situación de orfandad dada la muerte de madre y o padre producto del COVID-19. Eso es, presidente. En votación. Estamos en votación, diputada Mix. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados y diputadas? Estamos hace 15 minutos llamando. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 67 votos. Aprobado. Si le parece a la sala y por la misma votación, incorporando a las personas que vienen llegando en la votación, damos por aprobado el resto de los... incorporando la votación de todas las personas que hoy día, que ahora están presentes. No estoy diciendo excluyendo a nadie, al contrario. ¿Les parece? Entonces damos por aprobado todos los proyectos de acuerdo. Aprovechamos de darle las gracias nuevamente a don Alejandro Bernales por esta muy buena sesión y esperamos honestamente que podamos contribuir a ir en ayuda de estos niños. Está levantando la mano. ¿Quién? Diputado Boric, pero por telemática. Diputado Boric. Diputado Boric, ¿tiene la palabra? No, ya está votado.
Presidente, que no se me habilitó para votar. No hay problema, vamos a incorporar la votación suya también y de todos los que están presentes. No hay ningún drama. Muchas gracias. Por haberse cumplido entonces el objeto de la sesión, la misma se levanta.